UH Podcast. Oyo pekangu waraku o sebo urami mauma wa o kiririmba Nyai mo ai kwava vierne peiko evo Upanyan de yara o mano taja. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a UH Podcast. Soy Brigitte Colmán y hoy vamos a conversar sobre la Semana Santa a lo Uma. Cómo se vivía en el Paraguay la Semana Santa tiempo atrás. UH Podcast. En el estudio de Última Hora en Asunción, Paraguay, tenemos como invitado a Feliciano Acosta Alcaraz. Feliciano es poeta y narrador en lengua guaraní. Ha publicado libros de poesía y cuentos en guaraní y es un gran conocedor de la cultura del país. Bienvenido, Feliciano. Muchísimas gracias. Usted nació en Concepción, vivió allí en su niñez y juventud, ¿verdad? Así mismo, bueno, yo en los años 60, 64, vine a Asunción, adolescente, pero viví mucho tiempo en el campo, a 6 kilómetros de la ciudad de Concepción. Nací en Concepción, pero a los pocos años nos trasladamos a esa zona, un lugar que se llama Romero. Y bueno, ahí pasé mi infancia y también mi adolescencia un poco, hasta que vine a la ciudad a estudiar, pero lo hacía también a pie desde mi lugar hasta Concepción, ida y vuelta como 6, 12 kilómetros al día. A la escuela y el colegio. Así mismo, ya. Las primeras letras hice en el lugar, en Romero, ¿verdad? Y bueno, de pequeño veía cómo se preparaba la Semana Santa. Es un pueblo, un lugar donde eran muy católicos todos. Y estaba el régimen, por ejemplo, de el Viernes Santo. Nadie tenía que, desde el Miércoles Santo prácticamente ya era muy rigurosa, un poquito el cuidado de las madres a los chicos. Viernes Santo era un momento en donde nadie hacía esfuerzo, juegos, fútbol, nada de nada. Y bueno, yo lo recuerdo muy bien, si rezábamos mucho, pero sí recuerdo que estaban unos amigos de mis padres que eran estacioneros. Entonces, con ellos recorríamos, yo era pequeño y recuerdo perfectamente sus canciones muy tristes, y ellos tenían un libreto, diríamos, ¿verdad? Y con ellos sus oraciones y el canto, ¿no? Y yo cantaba, recuerdo que a los amigos siempre le comentaba que yo también cantaba con ellos, pero era muy pequeño. Santo, Sagrada Pasión. Jueves Santo, Sagrada Pasión. Ay, mi Dios. Ay, mi Dios. No hay culpa sin dolor. El miércoles, por ejemplo, ya se preparaba el Calvario. Y en todas las casas. Y estaba la cruz y unos santos, algunas imágenes, por ejemplo, muy de la Virgen, de lo que yo recuerdo.
Y el trabajo era buscar caña de, caña de azúcar, porque eso se cortaba y se juntaba allá arriba y bueno, se armaba ahí como el pesebre también, ¿no? Y bueno, íbamos los miércoles, ya empezábamos a ir por las casas a cantar. En algunas casas nos invitaban con chipa, con sopa. Ese miércoles también la cuestión pagana, diríamos, la preparación de la chipa, el tatacuá. Recuerdo que mi padre era el que hacía estas cuestiones de juntar la leña y preparar. Y mi madre amasaba hasta que nosotros también entrábamos a participar de eso ya un poco grandecito. El jueves sí, era Carguazú. Ahí se comía cerdo al tatacuá, pollo y la sopa tradicional. Eso es infaltable. El viernes no se comía nada, era vigilia. Y bueno, no se comía carne ni nada de eso. Pero eso se guardaba y lo que yo no recuerdo, no recuerdo cómo conservaban esa carne porque el sábado comíamos de vuelta, ¿verdad? Y no había nada, refrigeración, nada. A veces veníamos a la ciudad para ver la crucifixión de Cristo. Era impactante para nosotros que éramos campesinos y nos gustaba mucho. Era una especie casi teatral, ¿no? Oh divino niño de flores, cierto renace Belén, 33 años cabalpe, rey de Yuca en Jerusalén. Se nota como la mezcla de entre lo religioso y lo folclórico, digamos, o la parte de como que es una representación y por lo que se escucha que contó, la gente vivía eso como que iba reproduciendo año a año, reproducía la misma Sí, esos días, ¿verdad? claro, ya era una tradición, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo, del lugar donde yo vivía, había un oratorio. Ahí muy poco porque el sacerdote que recorría la campaña, diríamos, no tenía mucho tiempo porque tenía que hacer también su oficio en la ciudad. Entonces, y esto queda, la gente repite en todo momento. No sé ahora, ¿verdad? No sé cómo estará eso porque nunca me tocó estar una Semana Santa después que haya venido acá a Asunción. Lo que yo recuerdo, vamos a ver, el Tupaitú, eso se hacía en la iglesia, porque en el campo, no, como dije, eh, no había sacerdote, no se hacía el oficio religioso, pero sí en la ciudad. Y yo recuerdo que la gente usaba, las mujeres sobre todo, usaban un manto y con se llama muy, no sé, parecía muy tristona, ella con ese rostro, iban a besar los pies de Cristo y se pasaba un poco en la iglesia. Eso raras veces yo veía, las veces que veníamos a la ciudad, ¿verdad? Porque siempre nos quedábamos en el pueblo. Yo tenía mis abuelos, mis parientes en la ciudad. Entonces con ellos a veces veníamos y íbamos. Mi abuela era muy religiosa. Ella vería, si yo me quedaba ahí, le acompañaba a la misa de las 5 de la mañana. Yo era muy pequeño, pero yo recuerdo perfecto. Y era muy mariana. Entonces, Tupaitú, sí, ya religiosamente
tenía que ir a la iglesia. La Semana Santa también es como una excusa, un momento para reunir a la familia, ¿verdad? En el lugar donde yo vivía había mucha pobreza. Había gente, ¿cómo se llama? Revendedoras que venían a la ciudad, gente, agricultores que no tenían elementos de labranza. Por suerte que nosotros en nuestra casa teníamos bastante, ¿no? Y mi padre, por ejemplo, le ayudaba mucho con el arado, con los bueyes, la carreta, y hacían como una especie de minga, ¿verdad? Venían, se turnaban con los trabajos, se ayudaban todos. Ese espíritu generoso a mí me llamaba mucho la atención. Hoy, reflexionando aquellos tiempos y comparando, por ejemplo, a lo que es hoy, es muy diferente. Es absolutamente diferente. Esa paz, esa tranquilidad, ese caminar cansino, no hay ese apuro. No sé, el tiempo pasa lenta y para ellos agradable, felices con lo poco que tienen y no sé si tendrán algún sufrimiento muy interno, pero yo los veía muy generosos, alegres, trabajadores. ¿Cómo se vive ahora? Usted vive en Asunción ahora. En la Semana Santa Asunción está despoblada, la gente se va al campo. Ya la Asunción tiene muy poca Ya, población. ahora ya se están yendo. Bueno, y ¿cómo se llama? Los que quedan, y los que son católicos, por ejemplo, van a visitar las iglesias, las 7 iglesias famosas. Yo acompañé varias veces a mi familia. Mis hijas, por ejemplo, estudiaban en el colegio religioso, entonces por ese lado el tema. Y acompañábamos mucho, inclusive hacíamos, como que se llama, por el interior, visitábamos las 7 iglesias y bueno, hasta ahí, pero yo veo que la gente, pasa que también en la ciudad hay mucha gente campesina como nosotros, ¿verdad? Y que traemos nuestra cultura y lo estamos realizando aquí, a lo mejor en privado, en la familia, pero siempre hay, en mi familia, por ejemplo, el carguazú de los jueves lo seguimos haciendo siempre. Es como la última cena, ¿no? Y bueno, eso veo yo. La Semana Santa es un silencio en la ciudad, no hay prácticamente nada. La gente se recoge mucho, o como digo, van al interior. Veo también que participan mucho de los actos religiosos que se hacen, ya sea en la catedral o en otros sitios. Y también los estacioneros siempre están haciendo sus temas. Vienen de Ayembú, de Lambaré, y bueno, pero creo que se vive todavía, no sé si convencidos, pero bueno, es como una parte ya casi teatral, algunas escenificaciones. Se esfuerzan mucho por mantener algo de aquella tradición, los estacioneros. Sí, yo creo que
e inclusive la comida, ¿verdad? Hay muchas comidas que acá ni los de Asunción ni conocen siquiera, no, que no les gusta. ¿Qué, por ejemplo? ¿Cuáles? Andaí cambú, por ejemplo, Aurora, bueno, esas cosas ya prácticamente se pierden, como dije, son los de origen campesino, sí, con cero, pero sus hijos ya no consumen esas cosas, ya no quieren, bueno, y se va perdiendo alguna, eso es natural, se renueva, lógicamente, que no se puede vivir de la misma, el folclore mismo es así, y se renueva, se tiene que renovar. ¿Y esta Semana Santa usted va a ir a Concepción? No, esta Semana Santa me quedo aquí prácticamente a compartir con la familia porque tengo muchas personas enfermas con chikungunya y bueno, ahí estamos. No podemos tampoco arriesgar a irnos al campo. Muchas gracias por la entrevista, Feliciano. Esto fue UH Podcast, edición de sonido, estuvo a cargo de Luciano Jara. Opatashui, pejeko de mí. Opatashui, pejeko de mí. Yahapai que mina pe calvario ja.